Quiero dar un mensaje a los creyentes, a los cristianos. Y el tema que quiero desarrollar el día de hoy se intitula Ensancha tu visión misionera. El Señor Jesús dice que el campo ya está listo, ya está blanco para la siega, para la cosecha. Dice en Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En Juan 4:35 dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesús hace mucho énfasis en esto, porque es a través de los creyentes verdaderos como se ha de extender por todo el mundo el Evangelio de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Él es la luz, Él es la paz, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Hay que pregonarlo, hay que compartirlo, porque este mundo se está perdiendo día con día. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículos 31 al 38. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Rabí significa maestro. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Entonces Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, con el que cosecha. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha, el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En este pasaje Jesús está alentando la visión de la obra misionera de sus discípulos. Ellos realmente estaban fallando en ver a las personas como las veía Dios. Además, ellos tenían ciertos prejuicios que les impedían ver más allá de su propia nación o más allá de sus propios conocidos. Por ejemplo, cuando ellos fueron a comprar comida, no aprovecharon la oportunidad para testificar. Mientras tanto, Jesús hablaba con la mujer samaritana. Los discípulos no hablaron en Samaria porque los judíos y los samaritanos no se tratan o no se trataban entre sí. En esta ocasión, Jesús les muestra a los discípulos su interés por las almas, ya sean samaritanos, judíos o de cualquier otra raza. En la actualidad, la Gran Comisión sigue estando vigente y hay muchos creyentes que en parte la están cumpliendo y van por todo el mundo predicando el Evangelio. En el mundo hay miles de misioneros tratando de ganar las almas, pero como en todas las épocas, los obreros siguen siendo pocos. Quiero decirte que Jesús dice que los campos están blancos para la cosecha. Si los cristianos no lo hacen, ¿quién está cosechando? Esta frase de Jesús, los campos están blancos para la siega, para la cosecha, aparece en Juan 4:35 que ya leímos, y es una metáfora poderosa. Él está hablando de la disposición espiritual de las personas para recibir el mensaje del reino de Dios. Es como decir, ya están listos, solo falta quien vaya a recoger la cosecha. Yo creo que nunca habíamos visto al mundo en nuestra generación tan preparado como el día de hoy para recibir el Evangelio y provocar la esperanza en medio de un caos
que cada día se ha precipitado el mundo y se va precipitando el mundo hacia el vacío, hacia la nada, donde podemos observar que lo que vendrá como cosecha será una situación tan caótica, tan crítica, que realmente yo le denomino una plena actividad de demonios. Ahora, si los cristianos no lo hacen, entonces ¿quién está haciendo esto? ¿Quién está cosechando? Ya el campo ya está listo, el campo ya está preparado, ahí está las mazorcas, ahí está el algodón, ahí está el trigo, ahí está la cebada, ahí está todo ya levantado, pero ¿quién va a cosechar? Bueno, aquí se hace esta ilustración, esta analogía para decir, la gente está preparada para recibir el Evangelio, pero es importante ir. Entonces la pregunta es, ¿quién está cosechando a esos campos que no quieren ir los cristianos? Bueno, yo quiero reflexionar sobre este punto. Por ejemplo, otros grupos o ideologías están cosechando. En ausencia de una voz cristiana en acción, otras filosofías, religiones, movimientos culturales pueden ocupar ese espacio. La gente busca sentido, la gente busca comunión, comunidad, compañerismo y propósito. Y si no lo encuentra en el Evangelio, lo buscará en otra parte. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son seres creados por Dios con un ánimo de convivir con otros. Son sociales. ¿Quién cosecha también? El mundo secular, el mundo sin Dios. En algunos casos simplemente no hay cosecha, pero aquí podemos observar medios, redes sociales, influencers, corrientes de pensamiento moderno, todos están cosechando la atención, la lealtad y las creencias, no necesariamente con malas intenciones, pero muchas veces sin el fundamento espiritual que Jesús ofrece en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Nada ni nadie está cosechando también, puede ser otra opción. Repito, en algunos casos simplemente no hay cosecha, no hay quien levante. Las personas permanecen en espera, están listas, pero sin que nadie les hable del mensaje. Y es una oportunidad perdida. Dios mismo, en este caso, es el que cosecha. En última instancia, diríamos que Dios puede obrar incluso sin intermediarios humanos, pero Jesús claramente llama a sus seguidores a ser parte activa del proceso. La siega es una colaboración divina humana. Este llamado no es solo para pastores o misioneros, es para todos los que creen. ¿Qué te inspira a ti de esta imagen de los campos listos para la cosecha? ¿Te gustaría explorar cómo puedes tú ser parte de esta cosecha? La visión es el mundo, no las cuatro paredes de donde te congregas. Existen distintos tipos de trabajo misionero. Generalmente cuando uno menciona a la gente, se imagina ir a predicar a las personas más alejadas de la civilización, tribus salvajes, etcétera, en la selva. Esto es parte de la obra misionera, sí. De hecho, la Biblia dice que todo mundo escuchará. Dice en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un ejemplo del trabajo misionero en la selva es el que llevaron a cabo 5 misioneros que intentaron hacer contacto amistoso con una tribu salvaje en la selva del Ecuador. Durante 300 años no había existido comunicación con ese pueblo.
los Aucas. Era un pueblo de asesinos. Utilizando una avioneta, los misioneros arrojaron regalos como señal de amistad. Después de un tiempo de orar para preparar el terreno, decidieron aterrizar y buscar contacto con los Aucas. Ellos estaban dispuestos a lo que fuera por amor a ellos. Cuando llegó la hora en que habían dicho que se comunicarían por radio, no hubo comunicación. La esposa del piloto se puso en contacto para ir a buscarlos. La expedición encontró 5 cadáveres en la playa. Uno de los misioneros había escrito años antes: Dios hace a sus ministros llamas de fuego, usando el pasaje del Salmo 104:4. Soy inflamable, decía él. Dios, líbrame del terrible asbesto de las otras cosas. Satúrame con el aceite del Espíritu para que pueda arder. Pero una llama es pasajera. Frecuentemente su duración es corta. ¿Puedes soportar esto, alma mía? ¿Una vida corta? En mí mora el espíritu de aquel que tuvo una vida corta, cuyo celo por la casa de Dios lo consumía. Hazme tu combustible, llama de Dios. Qué hermosas palabras y qué valiente este misionero. Este poderoso y conmovedor texto fue escrito por Jim Elliot, el misionero estadounidense que murió como mártir en 1956 mientras se intentaba evangelizar a esos indígenas Aucas, hoy conocidos como los Guaraní, en la selva ecuatoriana. Jim Elliot fue parte del grupo de 5 jóvenes misioneros que dieron sus vidas en el intento de llevar el evangelio a una tribu no contactada. Su muerte, lejos de apagar la misión, encendió un movimiento global de compromiso misionero. La frase que citamos aquí refleja su profunda entrega. Una vida consumida por el fuego del Espíritu Santo, sin temor a que fuera breve si era significativa, como sucedió. El pasaje del Salmo 104:4 dice: el que hace a sus ministros llama de fuego, se convirtió en una metáfora viva en su diario, donde Elliot se preguntaba si él mismo era inflamable para Dios. Hazme tu combustible, llama de Dios. No es solo poesía devocional, sino una declaración de propósito radical. Para alguien como ustedes, que viven con urgencia por un avivamiento, un despertamiento mundial de cada creyente que hoy está somnoliento, este tipo de entrega total debe resonar profundamente. Este misionero hizo esta entrega a los 21 años, fíjense nomás, y Dios la aceptó inmediatamente, y a los 29 años murió atravesado por una lanza. La esposa de este misionero, Elizabeth Elliot, junto con su hija de 1 año y la hermana del piloto, finalmente lograron tener contacto con los Aucas y se fueron a vivir entre ellos para mostrarles el amor de Jesucristo y traducir las Escrituras a su idioma. Algunos Aucas se convirtieron y por su influencia otros también se convirtieron. Y después salieron como misioneros a otras tribus, testificando acerca del Salvador que perdonó sus terribles pecados y dio una vida nueva. Entre estos nuevos predicadores, Aucas, convertidos, estaban los asesinos. Ellos se convirtieron y se convirtieron también en poderosos siervos de Dios. También ha habido muchos otros misioneros que han muerto, como mártires. Los 5 misioneros que fueron martirizados en 1956 durante la Operación Auca en Ecuador, al intentar compartir el evangelio con la tribu Guaraní, fueron Jim Elliot,
un elocuente y apasionado autor de diarios que han inspirado generaciones. Número 2, Pete Fleming, lingüista y escritor comprometido en traducir las Escrituras para los pueblos no alcanzados. Tercero, Ed McCurdy, lingüista y escritor comprometido con traducir las Escrituras para los pueblos no alcanzados. Me equivoqué. Ed McCurdy, amigo cercano de Jim Elliot desde la universidad, con fuerte llamado evangelístico. Nate Saint, piloto misionero, pieza clave en el contacto aéreo con los Guaraní. Y quinto lugar, Roger Youderian, veterano de guerra, convertido en misionero, con experiencia entre otras tribus indígenas. Su sacrificio no fue en vano. Poco tiempo después, las esposas y familiares de estos hombres lograron establecer contacto pacífico con los Guaraní, los antiguos Aucas, y muchos miembros de la tribu abrazaron la fe cristiana. Este testimonio de entrega radical sigue encendiendo corazones misioneros hasta el día de hoy. Un familiar de ellos dijo: no usaron sus rifles porque preferían morir que matarlos a ellos. ¿Esto será verdad? Sí, es verdad. Esta afirmación tiene fundamento histórico y espiritual. Según múltiples testimonios, incluyendo los de Mark Saint, que es la esposa del piloto Nate Saint, y otros familiares, los 5 misioneros llevaban armas durante la operación, pero decidieron no usarlas contra los Aucas, contra los Guaraní, incluso cuando sus vidas estaban en peligro. ¿Por qué no se defendieron? Su convicción era clara. Preferían morir antes que matar a alguien que no conocía a Cristo. Para ellos, la eternidad estaba asegurada, pero los indígenas aún no habían escuchado el Evangelio eterno. Usar la fuerza letal habría contradicho el mensaje de amor y reconciliación que querían compartir. Nate Saint, el piloto, escribió antes del viaje: si Dios quisiera que muramos, ¿no creen que sería mejor morir por algo que valga la pena? Este tipo de entrega radical de estos muchachos, de estos jóvenes, no solamente marcó la historia misionera, sino que transformó el corazón de la tribu. Años después, varios Guaraní, como dijimos, que participaron en el ataque, se convirtieron al cristianismo, y en parte por el testimonio de perdón y amor de las familias de las viudas de los mártires. Pero la obra misionera hoy en día ha ido cambiando. Y ahora el reto para los misioneros y los cristianos son las grandes ciudades en donde se concentran millones y millones de personas. Este es el campo misionero de la actualidad. Otro campo importante son las universidades. Si queremos cumplir con la gran comisión, tenemos que alcanzar a los estudiantes para Cristo. Cada uno tiene una parte en este trabajo. Y puedes empezar con tus conocidos, con tus familiares, y de ahí ir ampliando tu testimonio. Y posiblemente Dios te llame a un ministerio en la obra misionera, no lo sabemos, pero debes comenzar en tu propia área de influencia. Existe un gran peligro cuando no se tiene esta visión, el cual es que al dejar de pensar en predicar el Evangelio en una forma natural, empezamos a pensar en nosotros mismos. Esto promueve el desarrollo de grupos carnales de niños espirituales. Un niño es la persona más egoísta del mundo. Ellos no se interesan más que por sí mismos, sus reuniones, su grupo. Los niños espirituales no tendrán una parte en la obra misionera, pues solo piensan en términos de recibir, que es lo que hoy en día, lo que se llama iglesia, es lo que más está predominando. Los modernistas es la síntesis de todas las herejías.
Toda la Biblia la ponían por duda. Tampoco tendrán una parte en la evangelización del mundo. Ellos van de la mano con los humanistas. Ellos son los que viven la fe, pero con una profundidad solamente cultural y ética. El humanismo secular infiltrado busca reemplazar a Cristo con el ser humano. Ellos enseñan que Jesús no es el único Salvador porque piensan que Él no es Dios. Para ellos es suficiente la sinceridad y creen que la gente puede salvarse por lo que hace. Básicamente, predican un evangelio social y su celo misionero es una mezcla de popularidad con motivos políticos. Hace muchos años fui invitado a colaborar con un misionero en el pueblo de Galeana, Nuevo León, México, y ellos estaban acostumbrados a que los creyentes que iban, sobre todo norteamericanos, estudiantes, que los recompensaban con una visita a México, iban a evangelizar, entre comillas, pero su evangelismo era meramente social. Un evangelismo social es dar regalos a cambio de que te escuchen. Y esto fue lo que pasó en Galeana. Yo llegué sin nada, nomás la pura guitarra y mi Biblia, con eso llegué en una camioneta. Me siguió un montón de niños y yo me puse feliz, ahí en ese pueblo llamado Pablillo. Entonces me bajé y los niños se asomaban a la camioneta a ver si traía algún regalo y no traía nada. Entonces se fueron todos. Los padres de familia también vinieron, se asomaron a la camioneta y también se fueron. No se quedó más que un solo niño. Con él platiqué, compartí, pero él estaba esperando que le diera algo. Y le di algunas monedas, nada más. Pero eso no es realmente más que contaminar a la gente con algo superficial, porque solamente es egoísmo. A mí dame algo y te escucho. Si no me das nada, ahí nos vemos. Ellos quieren odontología gratis, medicina gratis, que es lo que hacen las brigadas que van a los pueblos a compartir a cambio de que oigan el evangelio. Así que tienen ahí pacientes para odontología, pacientes para diferentes tipos de enfermedades. Tienen mucha gente, pero no quieren oír la palabra de Dios, sino quieren nada más el regalo. Eso es evangelismo social. Es prácticamente cauterizar la conciencia de la gente. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque era un grupo tibio, sin interés por Jesús, sin interés por las almas, sin interés por Dios y por su causa. Un grupo sin visión misionera también entra en esta situación. Es un grupo tibio y está a punto de ser desechado por Dios. Seguirá siendo religioso, seguirá teniendo reuniones, pero no tendrá ninguna bendición y la gloria de Dios se apartará de ellos. El libro de Esther nos enseña que siempre habrá alguien a quien Dios puede usar si nosotros no le seguimos. Habrá alguien. Yo soy desechado, pero vendrá otro que realmente está dispuesto a todo por amor al Señor. Pero no nos debemos perder nosotros de ninguna manera. Esta es una magnífica oportunidad para tener el favor de Dios y tener también recompensas en el cielo. Así que la gran comisión finalmente será llevada a cabo, pero la pérdida será nuestra. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros participe en la obra de evangelizar el mundo. Pero también existe nuestra voluntad y podemos escoger hacer su voluntad o seguir nuestros propios intereses. Si
su voluntad, también estarán a nuestro alcance las grandes promesas. En Mateo 6:33 dice Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, las cosas que nos afanan, te serán dadas por añadidura. El mandamiento es que vayamos. Y si no estamos yendo, entonces ¿quién está yendo? Ustedes están leyendo las noticias, están oyendo todo lo que se está diciendo. El mundo se está llenando de mentira. El mundo se está llenando de hombres y mujeres dominados por los demonios. Definitivamente. Jesús todavía insiste. La obediencia nos coloca en el camino en el cual Dios puede bendecirnos, repito. Nos puede bendecir en la forma en que alcancemos las promesas. Dios no olvida y Él nunca falla en cumplir sus promesas. Se ha comprometido su deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está comprometido en darnos lo que Él nos ha prometido si hacemos su voluntad. Todos los creyentes sabemos que es más bienaventurado dar que recibir y que recibiremos de acuerdo con lo que sembramos. Este principio es cierto en todas las áreas. Nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestro tiempo. Si nosotros invertimos nuestras cosas en la obra de Dios, Él nos bendecirá. La iglesia de Jerusalén en el primer siglo tenía un gran problema: falta de visión. Ellos no veían más allá de Jerusalén y del mundo judío, por lo cual, para ampliar su visión y su círculo de actividad, Dios permitió necesariamente una persecución para ayudarlos a salir. Y así se extendió el Evangelio en el primer siglo. En Hechos 8, 1 al 3, nos lo dice, que por causa del sacrificio a Esteban, vino mucho temor a la iglesia. Y entonces salieron huyendo. Pero todos los que iban huyendo, iban por todas partes predicando, pregonando el Evangelio. Los creyentes que no tienen visión misionera son herederos espirituales de Jonás, aquel rebelde Jonás, profeta. Él no quería ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Él estaba dispuesto a servir en su propio país, entre su gente, y no quiso obedecer al mandato de ir. Así que Dios lo envió a un curso especial en donde aprendería a obedecer e ir a Nínive. No tengo que invertir mucho tiempo en hablar de esta experiencia de Jonás. Ustedes lo conocen, lo han oído desde niños. Pero esta falta de interés en las misiones es una manifestación de orgullo. Es la religión del yo-yo. Mi grupo, mis reuniones, mis amigos, mi comodidad. Y es que para ser una iglesia misionera necesitamos morir a nosotros mismos, morir a nuestros derechos, a nuestro egoísmo, que es la principal causa de la falta de visión. Nuestro derecho lo cumplirá Cristo. Podemos tener muchas razones aparentemente lógicas. No hay suficientes candidatos, no hay dinero, tenemos muchas necesidades en nuestra ciudad. ¿Qué anda haciendo usted, hermano, yendo a otro país cuando hay tanta necesidad en México? O sea, muchos dichos de gente que quiere apagar tu fuego, ese anhelo, esa visión. Alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están listos para la cosecha. El asunto es que no quieren ir. Así que lo que debemos hacer es cumplir con el mandamiento de Dios. Ponernos a nosotros mismos en primera línea y ya Dios se encargará de ir supliendo las personas y los medios para que podamos cumplir con su trabajo. Alguien tiene que empezar. ¿Tú estás dispuesto a empezar?
Tú puedes provocar que otros te imiten, pero tienes que dar el paso y empezar a vivir para el Señor en tu propia área de influencia. No tienes que salir de tu país, no tienes que salir de tu ciudad, no tienes que salir de ningún lado, sino en tu propia área de influencia. Ahí empieza a compartir la palabra, tu testimonio, Biblias, folletos, invítalos a tu congregación a estudiar la palabra de Dios. Pero tú no dejes de congregarte. Hay gente criticando nuestra disposición de salir al campo misionero. Monterrey tuvo su tiempo de avivamiento de 1980 a 1985. Tuvimos muchos misioneros y no teníamos ningún capital extranjero. Era dinero de Monterrey, era gente de Monterrey. Y nosotros salimos al campo. En México, los creyentes de diferentes puntos de México también se solidarizaron y nosotros a ellos para cumplir esta gran comisión. Qué privilegio tan grande. En medio de la crítica, en medio de la persecución cristiana, los mismos creyentes celosos no quieren que los opaques. Hermano, tú fija tus ojos en Cristo y en nadie más. Dice lo que leímos al principio: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Lo leímos ya en Isaías 54:2, que contiene una enseñanza importante para nosotros. Aquí dice: ensancha, sean extendidas y no sea escasa. Lo podemos explicar a toda la iglesia y a nuestra propia vida. Ensancha tu visión, es tu perspectiva. Sean extendidas, esa es tu fe. No seas escasa, eso es sacrificio. Más bienaventurado es dar que recibir. La vida cristiana no puede estar estática, no puede estar paralizada, inmóvil. Es una vida en constante crecimiento y para crecer en la fe necesitamos ir alcanzando los retos que Dios pone delante de nosotros. Ensancha tu visión, ensancha tu perspectiva. Qué poderosa invitación. No es solamente una frase superficial o simple o motivacional. Es un llamado profético profundamente arraigado en la Escritura y en la urgencia del reino. Aquí te dejo una propuesta de desarrollo para este mensaje, ideal para que tú lo sigas pregonando. Primero, tenemos a Isaías 54:2 y Juan 4:35, que ya lo estudiamos. Entonces, Dios te llama a ti, en lo personal, a que no te acomodes a lo que ya conoces, tu comunidad, tu cultura, tu zona de confort. Ensanchar, implica riesgo, fe y preparación. Alargar cuerdas, reforzar estacas, es lo que simboliza. El campo misionero no solamente es un campo geográfico, es también un campo generacional, digital, urbano, transcultural. Jesús confronta la mentalidad. Todavía no es tiempo, dice el Señor. Hay corazones preparados, pueblo esperando, jóvenes buscando sentido. ¿Estás viendo con ojos naturales o con visión espiritual? ¿Por qué Cristo tarda tanto en volver? Precisamente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué te impide arder, amigo, hermano? ¿Qué te está aislando del fuego del Espíritu? ¿El confort, la rutina, el miedo, el perfeccionismo? Son enemigos del envío. Pide ser saturado con el aceite del Espíritu para arder con propósito. Ensanchar, no solamente soñar más grande, es prepararte para recibir más carga, más almas, más responsabilidad. ¿Estás listo para discipular los que vendrán? ¿Para traducir el Evangelio a nuevas lenguas culturales? Ora por una nación, por un grupo no alcanzado. Hoy en día estamos viendo en las noticias tantos sacrificados por causa del Evangelio. Ora por tu familia, ora por tus amistades,
Hoy es el tiempo de salvación. Adopta una herramienta nueva para el evangelismo digital. Usa las redes sociales. Las redes sociales, úsalas. Recuerda finalmente muy bien esto, lo que dijimos. Este llamado no es solamente para pastores o misioneros, es para todos los que creen, es para ti. ¿Qué te inspira entonces a ti de esta imagen de los campos listos para la siega? ¿Te gustaría explorar cómo puedes ser parte de esa cosecha? La visión es el mundo, no las cuatro paredes de donde te congregas. Oh jóvenes cristianos, levántense, sean valientes, no tengan ningún temor, porque el Señor estará con ustedes todos los días. ¿Cómo responderás a su llamado? Dios Santo, motívanos, aliéntanos. Es más, aviva tu obra en estos tiempos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga y seguimos adelante.